Chiquillos, clase o sesión 5 de Ingeniería Industrial 1. ¿Ya? Hoy día, chiquillos, vamos a empezar a hablar más que nada de lo que son los agentes físicos. Recordemos que cuando hablamos de higiene industrial, automáticamente empiezan a aparecer un concepto, que son los famosos agentes de interés higiénico. Y tenemos tres tipos: químicos, biológicos y físicos. Así que el día de hoy vamos a empezar con los agentes de tipo físico. ¿Ya? A ver, hay que entender algo con los agentes físicos. Muchas veces un producto químico como el cloro, un desinfectante, un limpiavidrios, uno lo tiene, lo puede ver ahí, ¿ya? Y va a salir básicamente porque uno está trabajando o el líquido se derrama y esa forma de presentarse puede interactuar con la persona. Ahora, los agentes físicos tienen una diferencia, que básicamente los agentes físicos son manifestaciones de energía. Un ejemplo que vamos a empezar a desarrollar un poco más ahora es lo que corresponde al ruido. Y muchas veces el agente ruido, uno lo siente, dice, ah, no, hay ruido, y uno empieza como a tomar esa perspectiva, ¿ya? Pero en la práctica el ruido es una energía. Y si uno hace un simple ejemplo, coloca la mano delante de la boca de uno y uno empieza a hablar, uno va a sentir un leve golpeteo en la mano, ¿ya? O sea que cuando uno está hablando, o el sonido, mejor dicho, porque el ruido es otra cosa, el sonido en sí es una manifestación de energía, ¿ya? Ahora, pueden causar daño a las personas. Y acá tenemos una palabra, pueden. O sea, el que puedan, puede que cause o puede que no cause. Y recuerden que la palabra puede automáticamente viene a dar el concepto de la probabilidad. Y daño a las personas, ya que eso es lo más complejo. Ahora, tales manifestaciones de energía son energía mecánica en forma de ruido y vibraciones, energía calórica, calor o frío, electromagnética, entre otras, ¿ya? La principal, chiquillos, y la que nosotros siempre en higiene industrial vamos a trabajar de mejor forma, de manera más intensiva, son ruido y vibraciones. Son elementos distintos, ¿ya? El ruido es lo que se puede transmitir por el aire, por el medio. Y la vibración tiene que haber un elemento sólido o rígido, ¿ya? Es como cuando uno, por ejemplo, va caminando por la calle y se da cuenta de que están rompiendo la acera o la calle con un cango o un martillo neumático. Y cuando uno va caminando cerca, uno siente la vibración, ya que empieza a atravesar por el cuerpo. Otro ejemplo es cuando uno está en el auto conduciendo o como copiloto o como pasajero y uno siente la vibración del motor, ¿ya? Ahora, diferencias entre ruidos y vibraciones van a haber varias, sí. La primaria, aparte del medio como se propaga, que es el término más correcto, pero una segunda es el mecanismo cómo puede hacer ingreso al cuerpo. Y es como un poco distinto con los efectos, ¿ya? Básicamente el ruido o el sonido, que son cosas distintas, por los oídos, ¿ya? Sin embargo, lo que corresponde a vibraciones es por cuerpo completo o una sección o parte del cuerpo, ¿ya? Aquí podemos tener una exposición a cuerpo completo y una exposición segmentada, que va a tener diferencias en el tratamiento. Ahora, vamos a empezar a trabajar con ruido. Y el ruido chiquillo en sí pertenece a un agente tipo físico, un tipo de energía mecánica. Mecánica hace referencia a que se va a propagar y se va a mover. Cuando uno empieza a ver de energía mecánica, muchas veces uno también lo puede llevar a un similar con los riesgos de origen mecánico, como por ejemplo caminar, subir o bajar o desplazarse, que en el fondo implica un movimiento. Ahora, en la parte mecánica van a haber tres principales: vibraciones, ruido y presión. Presión no se toca mucho porque acá hay protocolos muy específicos, que es por ejemplo en el caso de los buzos. Y el segundo caso es la persona que tiene que trabajar ya sobre una altura de 1000 metros sobre el nivel del mar, que vamos a tener una exposición geográfica a altura, ¿ya? Y ahí, o exposición a gran altura geográfica, que son dos contextos distintos, una sobre 1000 metros y una sobre 3000 metros, que van a producir distintos efectos en el cuerpo humano. Ahora, acá uno ve muchas veces el agente ergonómico. Yo no lo paso dentro de higiene industrial la parte de ergonomía, porque ergonomía en sí es otra ciencia, ¿ya?
es algo mucho más complejo. Por lo tanto, desde mi perspectiva y la misma perspectiva actual, uno evita, por ejemplo, sacar el riesgo ergonómico y trabajar solamente con químico, físico y biológico. Ahora, cuando vamos a empezar a hablar de ruido, hay que empezar a trabajar o comprender lo más básico. Y lo más básico desde esta perspectiva es ¿qué es escuchar? Ya es un verbo que hace referencia a la acción de poner atención a algo que es captado por el sentido auditivo. Y acá vamos a empezar a hacer como ciertas aclaraciones. Muchos piensan de que no, yo escucho con los oídos, y eso es completamente falso. El oído hay que tomarlo como una especie de micrófono que capta, el cual va a transmitirse al cerebro por un nervio auditivo, y el cerebro procesa lo que se está sucediendo afuera desde un punto de vista sonoro, ¿ya? Por eso es que está malo decir que uno escucha con los oídos, aunque parezca un poco redundante. Ahora, ¿qué es el sonido? Ya que hay vibración acústica que es transmitida a través de un medio elástico, como en el caso del aire, ¿ya? Recuerden que el aire también para otros efectos se considera un fluido. Ahora, por medio de un movimiento ondulatorio y que es capaz de producir una sensación audible. Y ahora tenéis que empezar a hacer las diferencias entre sonido y ruido, ¿ya? Ahora, ¿qué parámetro describe el sonido? El dB, o el famoso decibel, ¿ya? Ahora, hay que entender que esto va a tener ya una unidad de medida. Y cuando uno lo empieza a trabajar de una manera más ya desde el punto de vista de la higiene industrial, esto empieza a tener otro nombre. dBA, ¿ya? Y esta A hace referencia a la capacidad auditiva que tiene el oído humano, ¿ya? O sea, cuando nosotros vamos a empezar a medir ruido ambiental, por ejemplo, que eso se hace con un equipo que se llama sonómetro, ¿ya? Que eso vamos a verlo un poco más adelante en algunos talleres, o en Higiene Industrial 2. Y este equipo va a tener unidades de medida, ¿ya? Y nosotros siempre cuando lo vamos a configurar o utilizar, tenemos que tomar bien en cuenta que esté esta A, ¿ya? ¿Por qué razón, motivo? Existen muchas frecuencias, muchos tipos de sonido, que lamentablemente el oído humano es muy limitado en su captura. Por lo tanto, ¿qué es necesario? Clasificarlos bien. O sea, muchas veces los perros, por ejemplo, pueden escuchar tipos de ruido muy agudos que nosotros no somos capaces de poder identificar. A eso se hace esa referencia. Ahora, la fuente de sonido va a ser siempre mayor en su origen. Sin embargo, a medida que nosotros vamos alejándonos de una distancia, como el caso de la lámina que hace una referencia en metros, esta empieza a ser menor. Ya, o sea, no es el mismo ruido que uno siente a unos centímetros o a un metro versus el ruido que se siente a 5, 6 o 7 metros de distancia. Ya, que ahí también vamos a tener un tema con respecto a aquello. Ahora, ¿qué es el ruido? El ruido es una sensación auditiva inarticulada, sin sentido, generalmente desagradable. O sea, cosas así. Ya como si, por ejemplo, uno golpea algo o algo se cae. ¿Ya? Que son elementos que realmente no van a generar algo armónico y algo entendible, ¿ya? Ahora, ya uno empieza a hablar de ruido cuando uno está expuesto sobre 80 decibeles. Y acá estos 80 decibeles es como un ejemplo. Imaginémonos que estamos en la cocina y estamos utilizando la juguera. La juguera fácilmente va a generar entre 80 y 90 decibeles. Pero muchas veces uno dice, ya, perfecto, pero ¿yo cómo reconozco si estoy ante la presencia de la gente ruido? ¿Cómo lo hago? Porque muchas veces un sonómetro uno no dispone del dinero o no lo tiene a mano. Y acá hay un tema. Hay una forma de empezar a darnos cuenta si realmente estamos ante la presencia de la gente ruido. Y una forma muy sencilla y muy simple. Es si tengo dos personas que en una distancia menor de 1 metro entre ellas tienen que gritarse para que puedan escucharse la una a la otra, ya automáticamente estamos hablando de que existe una exposición ocupacional a ruido. O sea,
Cuando uno habla de exposición ocupacional a ruido, tú dices, ah, esta persona está expuesta a ruido, pero producto de su trabajo. Ahora, ¿el ruido en sí es algo complejo? Sí, es algo complejo, porque muchas veces uno ni siquiera está expuesto a ruido en el trabajo, uno está expuesto a ruido en la vida diaria. Es como cuando uno sale a la calle, o antes lo hacíamos de manera más habitual, ahora uno sale netamente por un tema de carácter urgente, y a ciertas horas del día uno iba a la calle, se encontraba con alguien, y era prácticamente imposible poder conversar con ellos. ¿Por qué? Porque el nivel de ruido ambiental muchas veces no permite que se pueda, que se pueda escuchar, ¿ya? Bien lo que las personas pueden estar diciendo. Ahora, hay que entender algo. ¿Podemos decir que hay trabajadores expuestos a ruido? Sí, hay trabajadores expuestos a ruido. Y aquí hay una estadística muy triste. En la práctica, nosotros sabemos que tenemos dos tipos de conceptos que me establecen la ley de accidentes de trabajo en enfermedades profesionales. Los accidentes y las enfermedades. La enfermedad, ¿en qué se diferencia el accidente? En el tiempo. El accidente es inmediato, la enfermedad profesional es en el transcurso del tiempo. Por cada 10 enfermos profesionales que nosotros tengamos en el país, prácticamente vamos a tener 10 enfermos que tengan la famosa hipoacusia, ¿ya? O de una forma más simple, una sordera profesional. Ahora, nosotros estamos expuestos constantemente a ruido y es un caso muy real, por ejemplo, la gente que utiliza muchos audífonos, como estos que uno tiene acá, ¿ya? Pero no con un fin laboral como el mío, o un fin de estudiar como ustedes, los que utilizan audífonos para poder escuchar mejor, sino que también para lo que es la música, o si es que se puede llamar música en realidad. Y uno está a una distancia, un par de metros de una persona, y una vez se percata de que esa persona está escuchando la música a un nivel muy alto. Y uno escucha lo que está escuchando la persona. Y eso hay una complejidad con eso, porque esa persona se está de a poco transformando en un sordo. Ahora, vamos a tener distintos niveles de presión, que en este caso son los dBA, que son asociados a los decibeles audibles, o sea, los que puede oír el oído humano, ¿ya? O sea, por ejemplo, tenemos una habitación tranquila en la noche, de que por lo general uno puede, por ejemplo, escuchar cuando cae una gota o el minutero de un reloj. Si en este caso tenemos un reloj análogo, un reloj antiguo, esos que utilizan pilas, esos que no colocan las paredes. Pero hay ciertos elementos que ya empiezan a generar ruido, ¿ya? Ahora, si nos damos cuenta, vamos a tener, por ejemplo, un umbral de dolor, que es esto, 180, 130 decibeles a 140. O sea, tú vas a escuchar, pero aparte vas a sentir un dolor en tu oído. Ahora, tenemos, por ejemplo, una fotocopiadora, una oficina general, la impresora y una fotocopiadora más o menos funcionan con el mismo intervalo, mismo nivel de ruido, muy similar. Ahora, vamos a tener una vía de conducción aérea del sonido en el oído. O sea, el sonido empieza a girar, o mejor dicho, empieza a ingresar acá, empieza todo el conducto de acá, llega al aparato coclear y acá se empieza a producir el evento de la captación y la cual empieza a ser transmitida hacia el cerebro por un nervio auditivo. Por lo tanto, si uno empieza a ver esta secuencia, uno puede decir, ah, perfecto, pero entonces puedo colocar una protección en esta sección de acá o una protección acá y hago que la persona escuche menos. Puede ser, ¿sí? Tiene lógica. Y tiene bastante lógica de ser. Pero no hemos dado cuenta que ese elemento de protección que uno puede colocar acá o acá tiene que tener un criterio y bajo una perspectiva de por qué se va a utilizar. Ahora, uno puede empezar a distinguir o a ver ciertos síntomas que pueden empezar a arrojar las personas cuando están expuestas a niveles de ruido ya considerables. Tenemos, por ejemplo, dolor de cabeza, sordera, que puede ser una sordera temporal o una sordera ya que se empieza a agudizar. La sordera tiene una característica cuando es de origen laboral, o la famosa hipoacusia, que si tú sigues expuesto a la gente ruido, en la práctica esto se empieza a agrandar, se agranda, se agranda, se agranda. Pero si yo saco o quito a la persona de la exposición,
automáticamente la enfermedad se estanca, no se sigue desarrollando. Ahora, zumbido en el oído, taquicardia, se empiezan también a modificar ciertos ritmos biológicos con respecto a esto. Ahora, y también el estrés. Muchas veces el zumbido en el oído es como cuando uno, bueno, por la edad que tienen muchos de ustedes, yo cuando era más joven, uno iba a una discoteca, un pub o un concierto. Y el nivel de ruido era tan grande que uno llegaba a la casa con un pitito. Pero ese pitito, al transcurso por la mañana siguiente, disminuía o se hacía igual a cero. ¿Ya? Cuando tenemos un problema, cuando ese pitito no desaparece, se mantiene y empieza a aumentar. Ahora, ¿qué es la hipoacusia? En la práctica, el ruido mata a las células nerviosas ciliadas que se encuentran en la cóclea. O sea, que se encuentran más o menos por la sección de acá. ¿Ya? Ahora, al producirse la hipoacusia sensorial neural, sensorio neural, esta condición es permanentemente irreversible. O sea, ya que tú empiezas a desarrollar la enfermedad, es irreversible. Ahora, estas son las células vivas que hacen la captación de los sonidos y empiezan a captarlos, ¿para qué? Para transmitirlo al cerebro y el cerebro procesarlo. Sin embargo, cuando el estímulo es cortito y no es muy intenso, estas células van a presentar roturas y después con el transcurso del tiempo van a poder tener un proceso de reparación. Pero cuando esto es constante, lamentablemente esto no tiene reparación y empieza a quedar en esto. ¿Ya? Ahora, la pérdida de audición se puede generar básicamente por dos tipos. Una que es la conductiva, ¿ya? Y la cual puede repararse con una cirugía médica, o la sensorineural, que involucra el órgano de corte y el nervio auditivo. Casi siempre irreversible y está relacionada con el trabajo. ¿Ya? Ahora, en primera instancia, cuando a un trabajador se le hace un examen, que se llama en este caso una audiometría, el trabajador puede producir, el primer examen en primera instancia dice que puede estar sordo, pero eso no dice mucho. O sea, lo ideal es que no esté esa condición. Pero si está sordo, después viene un segundo examen para indicar qué tipo de sordera es. Si es conductiva o si es sensorineural, ¿ya? Ahora, hay personas que han nacido sordas, ¿ya? Y hay también personas que producto de una enfermedad han quedado sordas. Eso también es un tema que uno tiene que también abordar. Ahora, pérdida auditiva temporal es una señal de alarma que puede ser recuperable después de un reposo auditivo. Y la pérdida auditiva permanente es irrecuperable. Ahora, a mí, ¿qué me preocupa muchas veces? Es que los efectos que puede producir la hipoacusia, más que los síntomas. Los síntomas, desde el punto de vista de la higiene industrial, son como las primeras alertas que uno empieza a tener para poder decidir o decir si una persona está generando o no, o desarrollando o no, una enfermedad profesional. ¿Ya? Eso sí, pero ya cuando la enfermedad está declarada, es complejo, porque la persona va a empezar a producir distintos elementos, distintos eventos en su actuar. Porque si una persona se da cuenta que para que puedan conversar con ella va a ser necesario que griten, va a haber un tema. La persona se empieza a retraer, se empieza a meter más en su mundo, como se dice muchas veces. No trata de no hablar mucho o compartir mucho con las personas, entre otras cosas. Entonces igual es un tema no menor. A mí me tocó trabajar con personas que tenían hipoacusia de origen laboral y me ha tocado hacerle clases a personas que tengan hipoacusia. La primera cosa, consideración que yo siempre recomiendo, nunca hay que hablarles así o en modo cetáceo, ¿ya? No porque tú hables de esa manera, la persona te va a escuchar, mejor o peor. Y de hecho, las personas piden que uno pueda hablar de una manera mucho más normal, ¿ya? En la cual la persona, si tiene la capacidad de poder leer los labios, pueda realmente entender lo que tú dices. Y ahí tenemos un tema como cultura. Nosotros como chilenos tendremos a hablar demasiado rápido. No pronunciamos las S y una serie de cosas. Ahora, la ley también me va a definir distintos tipos de
distintos tipos de ruido. Ya me va a definir un ruido estable, un fluctuante y un impulsivo. Pero ojo, en relación a una exposición laboral. O sea, si yo estoy expuesto laboralmente hablando por realizar mi trabajo o labor, vamos a empezar a hablar de estos tipos de ruido. Ahora, el ruido estable es que no presenta fluctuaciones de nivel de presión sonora. O sea, tengo una curvita de ruido, pero esta curva es suave y va a subir y bajar hasta un punto. Por eso que nosotros hablamos que es estable, porque no va a sobrepasar esta sección que está acá. Distinto es el tema cuando ya empezamos a tener un ruido fluctuante. O sea, que yo tengo una banda, pero el ruido empieza a hacer esto. Empieza a sobrepasar ese intervalo. Y vamos a tener un ruido fluctuante. Y uno no menor es el ruido impulsivo. Y ese, chiquillos, es bien complejo porque es esto. O sea, es como cuando uno, por ejemplo, va caminando y escucha un accidente o escucha un choque entre vehículos. Es eso. Muchas veces, tanto el impulsivo como el fluctuante son más complejos de poder controlar, ¿ya? Muchas veces uno, cuando le van a hacer ciertas mediciones, la mutualidad, por ejemplo, uno se queda solamente con la medición. Y uno no tiene la característica o como el ingenio de preguntar, oye, pero a mí no me sirve solamente el resultado. ¿Me puedes mostrar las gráficas para ver cómo se comporta el ruido? Porque te dan un número, por ejemplo, 90, 105, 130. Eso es un número, es un promedio. Pero a mí no me interesa el resultado, me interesa cómo este varía, para así poder caracterizar mejor el ruido y ver cómo lo puedo controlar. Ahora, acá nosotros tenemos un esquema de fuente, camino y receptor. Tenemos la fuente, que en este caso puede ser también un foco, una situación, una condición, ¿ya? Haciendo referencia al peligro. Acá fuente, si uno dice peligro, no está malo, está correcto. O sea, tengo un peligro, tengo una vía o forma de poder interactuar con ¿quién? Una persona. O sea, si tengo un peligro que es el ruido, el riesgo va a ser la exposición a ruido. ¿Ya? Ahí tenemos que tener ojo con eso. Ahora, cuando yo quiero hablar de una medida de control o cómo puedo proteger al trabajador bajo este punto de vista, uno que dice, perfecto, coloco un encerramiento o coloco una especie como de barrera que pueda amortiguar y captar el ruido, ¿ya? Para que cortar en el fondo una sección del camino. Si no se puede hacer esto, podemos trabajar perfectamente en el camino, colocando, por ejemplo, ciertas barreras. Si en el camino no es muy viable, perfectamente se puede colocar una barrera en la persona. Y si eso tampoco hace un efecto, ¿dónde puedo trabajar? La persona. ¿Ya? O sea, si ustedes se van dando cuenta, al final tomé el trabajo directo en la persona. O sea, uno empieza a trabajar en la fuente, en el camino, antes de la persona y recién en el receptor. Pero hay un tema. Si yo recién empiezo a observar, es distinto que ver, observar uno ve los detalles, y cuando uno ve las cosas por encima. Cuando yo observo esto, ¿qué digo? Mientras cómo coloco alguna medida, tanto en la fuente, en el camino o acá, no puedo dejar a esta persona sin ninguna protección. Por lo tanto, bajo ese punto de vista, ¿qué digo? Ah, perfecto. Voy a colocarle un elemento de protección personal, que para el caso de la audición se llama el EPA, elemento de protección auditiva, a la persona, mientras decido qué coloco acá. Y ya cuando me doy cuenta, hago las distintas mediciones, que esto empieza a funcionar como corresponde, le puedo quitar el elemento de protección auditiva. Sin embargo, la ley, pese a que me exige que trabaje directo sobre la fuente, en ningún momento me prohíbe que yo pueda trabajar la fuente y trabajar también en la persona. Si este es el caso, uno tiene que tener un cuidado o una precaución, que ese elemento que le coloca a la persona no le genere alguna situación de riesgo o pueda producir un accidente, ¿ya? Para tenerlo bien en mente eso. Acá, chiquillos, tenemos distintos tipos de elementos de protección auditiva, distintos tipos de EPA, ¿ya? Los moldeables
los premoldeados, o sea, los moldeables son unas gomitas muy blanditas que uno las achata, las aplana, hace una especie de tubito pequeño y se las coloca en el oído y estas se empiezan a ampliar. ¿Ya? Los moldeados no, vienen ya con una forma establecida. Y tenemos también los que son los sobrecascos. ¿Ya? Todo esto se vende en el mercado, existen, no son caros, ¿ya? O sea, la bolsa con 200, o la cajita con 200 tapones auditivos puede estar costando 8.000 pesos. ¿Ya? O sea, que por 8.000 pesos puedes tener prácticamente 200 días de trabajo para una persona. O sea, no es tan caro en sí. Ahora, diferencias entre estos van a existir, sí, van a existir. ¿Cómo cuáles? ¿Qué cantidad esto puede bloquear de ruido? O sea, muchos otros pueden bloquear 30, 20, 28, etc. ¿Ya? O sea, todos cumplen una función que es la misma, evitar que el ruido haga, o el sonido haga ingreso al oído para que éste no lo capte y el cerebro no lo procese. ¿Ya? Pero ¿en qué se van a diferenciar? En la cantidad que estos pueden bloquear. Ahora, si colocamos un tapón auditivo, el tapón va a bloquear en este punto. Ojo, no va a ser que la persona no escuche nada, va a ser que la persona escuche menos. ¿Ya? Y tenemos también el de copa, ¿ya? O el que, por ejemplo, estaba, o el que está acá, o el que está acá. Estos dos. Que en la práctica este no protege en este punto, protege en todo el oído. ¿Ya? Por si acaso. Ya, chiquillos, voy a dejar de compartir la presentación y voy a empezar a desbloquear sus micrófonos para que por favor me puedan hacer preguntas. Chiquillos, consulta, ¿tienen alguna duda al respecto de lo que presenté el día de hoy? Yo entendí todo, pero ¿va a subir el video a Moodle? Sí, señorita, como todos los días jueves o viernes, subo las clases de los 7 cursos que tengo. Ah, ya, para después darle una repasada. Sí, de igual forma, chiquillos, el apunte de ruido ya se lo subí a Moodle, ¿ya? Para que también lo pueden empezar a repasar. Una Chiquillos, consulta, sí, dígame. en lo que dice decibeles, la letra A, ¿qué significaba? Son los decibeles que puede oír la persona. O Ya, también se puede definir como los audibles por el oído humano. esa es la letra Esa es la letra A. A. Ah, ya, ok. ¿Ya? Lo que pasa, chiquillos, es que, por ejemplo, miren, para la próxima clase de higiene les voy a mostrar un sonómetro, ¿ya? Porque yo tengo en Ya, mi poder, que son de mi propiedad, tengo 4 sonómetros, ¿ya? Lamentablemente por la contingencia no podemos utilizarlo, ya no podemos tener clases presenciales, pero cuando sea el momento, chiquillos, lo vamos a utilizar. ¿Ya? De ahí les voy a mostrar una cosa puntual, que es cómo se calibra o cómo se setea o se configura el equipo, y ahí también te demuestra cómo tú lo haces, si lo puedes para configurarlo para el oído humano u otro elemento. ¿Ya? Ahora, ojo, el equipo cuando mide o va a captar lo más parecido al oído humano. ¿Ya? Sí, Por si acaso. ya. la capacidad que tiene el oído. O sea, por ejemplo, ya, imagínate que son 85 decibeles. Tu oído no va a escuchar 85 decibeles exactos, va a escuchar un rango entre 83, por Ah, ejemplo, y 87. Ese es el rango. ah, ya. ¿Ya? Lo que pasa es que hay un tema, por ejemplo, que es la precisión del equipo. ¿Ya? Los equipos no son, no todos, o sea, para que se hagan una idea, un sonómetro, el que la ley me permite utilizar, puede llegar a costar, por ejemplo, 2 millones de pesos. Tengo un sonómetro de distintos precios y tengo uno que me costó 12.000 pesos. De 12.000 a 2 millones hay una diferencia brutal en el costo, pero también en la precisión del equipo. ¿Ya? O sea, el equipo pequeño en el fondo es como Para un para aproximado.
es como más o menos un valor que podría ser, ni siquiera aproximado, que podría ser, ¿ya? Ah, ya. Pero lo bueno es que te permite ver cómo se puede medir ruido, porque medir ruido no es esto. Tiene todo un protocolo y tiene toda una forma de realizarse, ¿ya? Eso vamos a abordarlo ya en los próximos módulos, como Ingeniería Industrial 2, por ejemplo. Ok. ¿Ya? Chiquillos, ¿alguna otra pregunta? Profesor, Sí, dígame. una consulta respecto a los elementos de protección audible. ¿Ya? ¿Esos se eligen en base a la, no sé, pues, al valor, en base a la faena, en base a qué criterio más o menos, una orejera, Ya. un tapón? ¿Cómo se determina eso en la práctica? Ya, mira, vamos a empezar a... Mira, vamos a empezar a ver un temita. Ya. Primero que todo, no todos los elementos de protección auditiva van a servir para el mismo trabajo. Ujú. ¿Ya? No todos sirven para lo mismo. Porque, por ejemplo, ya, imagínate algo. Acá en el ambiente hay 110 decibeles. Y utilizo, por ejemplo, un protector de copa que me Ujú. protege, por ejemplo, 30. O sea, a los 110 le quito 30, me quedo 80. O sea, la persona me estará escuchando 80 decibeles. ¿Ya? O sea Ya. que un criterio para poder elegirlo, por ejemplo, ¿cuál sería? El nivel de ruido a los que los trabajadores están expuestos. Porque si, por Ya, ya. ejemplo, ya, yo puedo estar hasta 85 decibeles trabajando 9 horas sin ningún elemento de protección. Por lo tanto, ¿qué sucedería si, por ejemplo, tengo en la empresa 95 decibeles? ¿Yo le puedo colocar un equipo de 30? Claro, no. Técnicamente no, porque quizás voy a hacer que la persona escuche tan poco que voy a someterlo o exponerlo a un riesgo innecesario, que en el fondo sería, por ejemplo, un riesgo adquirido, ¿ya? Que estoy Ya. sometiendo a una persona a un riesgo que no debe tener. Ahora, también va a influir varias cosas. Una cosa es el nivel de ruido y otra cosa, por ejemplo, es el tipo de trabajo. Muchas veces el ruido es más cómodo trabajar con un tapón que con uno de copa. ¿Ya? ¿En qué Claro. sentido? El de copa, la oreja te transpira completa. Y aparte que eso va a tener como una especie de presión. Y con el uso, eso ya no empieza a apretar, se empieza a soltar. ¿Ya? O sea, hay distintos criterios para poder elegir. Entiendo. De hecho, la misma ley estipula, hay un protocolo que se llama PREXO, que es protocolo de exposición ocupacional al ruido. Si mi memoria no falla, eso está en la unidad 4 de Ingeniería Industrial 2. Y para ese protocolo existe un elemento que se llama la guía y selección del elemento de protección auditiva. Y ahí también te establece distintos criterios que tú utilizas para poder trabajar o elegirlo. Desde mi Ah, ya, perspectiva, ya. ¿qué elijo? ¿Cuánto nivel de ruido tengo? El tipo de trabajo que se está haciendo. ¿Ya? Y también le pregunto a los trabajadores, porque muchas veces yo puedo colocarle un áfono, que es el nombre más correcto, que valga 50 lucas, pero es muy incómodo versus uno que puede costar 10.000 pesos, que quizás haga el mismo efecto, pero es más cómodo para el trabajador. ¿Ya? Ya. ¿Le quedó Ok, claro, profesor. señor? Sí, profesor, gracias. De nada. Ya, acá tengo una pregunta en el chat. Dice, respecto a la pirámide de ruido. Ay, chiquillos, por favor. Ya. Que no escuche. Ya. Por ejemplo, acá dice, en la pirámide de ruido establece fluctuante impulsivo. ¿Qué gravedad hay en el sistema laboral si encontramos un trabajador que no escuche y esté en peligro de algún accidente? Ya. Acá hay un tema. El empleador tiene la obligación, por ejemplo, de ¿cómo se llama? Tiene la obligación de, de verificar el estado de salud del trabajador. ¿Ya? Eso es lo primero. Por lo tanto, si yo tengo un trabajador que está desarrollando o tiene una sordera ocupacional, o de frentón tiene una sordera de otro origen, yo trabajador, no, o sea, yo empleador, perdón, no puedo permitir que el trabajador esté expuesto a una situación de riesgo. Ya, imaginémonos que estamos trabajando en un taller mecánico.
donde hay mucho equipo, mucha herramienta. Y si quizás la persona no puede estar, no se cuenta que un vehículo está retrocediendo porque no escucha, y la persona puede estar situada detrás del vehículo. Por lo tanto, si la persona es atropellada, es porque realmente no se tomó una medida de control en función de la condición de la persona, ¿ya? El que no escuche a la persona bien en sí es una condición, por lo tanto se puede definir como un peligro, ¿ya? O en el fondo, acá hay un tema, o sea, a ver, si una persona presenta una sordera y puede trabajar, perfecto, que lo haga, pero también el empleador tiene el deber de colocarla en un puesto o en un lugar que no le signifique un daño a su integridad física. ¿Ya? Eso es un tema, o sea, el empleador tiene ese deber. Ahora, por ley, por código del trabajo, el empleador tiene que verificar la condición del trabajador. Por lo tanto, si no lo verifica y ocurre un accidente producto de este motivo, ya ahí tiene una responsabilidad el empleador, que puede ser en lo civil y en lo penal. O sea, el empleador, si la persona, independiente de la consecuencia del accidente, puede llegar a un tema civil o penal. O sea, puede pagar o con dinero civil o penal con una pena de cárcel. ¿Ya? Chiquillos, ¿alguna otra pregunta? Una consulta. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo se debe usar el tapón auditivo expandible o cuánto es la duración de ese tapón? Mira, ¿En cuántos términos de vida? prácticamente la jornada de trabajo. Prácticamente la jornada de trabajo. Sí, sí, o sea, Ya. imagínate que, mira, ya, estáis trabajando en una faena minera subterránea, con 30 grados, 90 y tanto por ciento de humedad, el polvo, la transpiración, etcétera, la parte externa del tapón va a quedar todo sucio, lo más probable es que si el tapón no quedó bien puesto, se va a empezar a contaminar por fuera. Y si la persona al colocarlo, sacarlo, no tiene las manos limpias, también va a producir va a ensuciar en el fondo el elemento. Por lo tanto, uno recomienda que cuando se utilicen ciertos elementos, tenga la respectiva higiene corporal, ¿ya? Ahora bien, acá tengo otra pregunta. ¿En qué caso ocurriría por vibraciones para evitar eso? Ya, vibración es un tema un poco más complejo, ¿ya? Porque la vibración en sí, uno como persona, quizás si tú tienes un grado de pérdida auditiva, no lo puedes escuchar, pero la vibración en sí es a cuerpo completo, ¿ya? Por lo tanto, eso es lo que me están preguntando acá, Selena, lo vamos a ver ya el día de mañana. Mañana toca vibraciones. O sea, en la próxima sesión, ¿ya? Que eso es lo más probable que les voy a informar cuándo lo vamos a hacer, porque como el día viene es feriado, para dejarla a lo más tardar el lunes, ¿ya? No, el elemento de protección personal son todos elementos de protección personal. En el caso de ruido, se considera EPA, ¿ya? Elemento de protección auditiva. Chiquillos, nos vemos en la clase de mañana, que ya está por finalizar el tiempo de Zoom. Que esté muy bien, cuídense mucho. Chao, chao. Chao.